tremenda broma me echó el pastor. Porque si no fuera por ellos dos, por supuesto que no estuviésemos acá. Verdaderamente que los pastores Hugo y Brigitte han sido en nuestro matrimonio una luz, un renacer, un nuevo nacimiento. Porque para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Gary, mi esposa es Durbin, somos de Venezuela. Y cuando decidimos venirnos de Venezuela, ya teníamos 6 años de divorciados. Llegamos acá y ella comenzó por una amiga, la hermana María Elena. Gracias, María, también, porque formas parte de ese milagro que hizo Dios. Y hoy, escuchando sobre el matrimonio, yo siempre decía, wow, ¿por qué Dios esperó que a los 50 años? ¿Por qué no me hizo conocerlo antes para seguir ese manual que está de vida matrimonial en la Biblia? Y así no haber roto, como lo han dicho los conferencistas, la vida de muchas personas, de nuestros familiares, de nuestros hijos que siempre añoraban que estuviéramos nuevamente. Y bueno, yo siempre le pedí a Dios después que me divorcié. Nosotros somos abogados y sabíamos cómo hacer todo en las leyes allá en Venezuela. Y yo le decía, sin extorsionarlo, siempre le decía, Señor, devuélveme mi esposa. Señor, devuélveme mi familia. Eso es lo que yo quiero. Y fíjense dónde lo vino a cumplir el Señor, acá, en este país, fuera de nuestro país natal. Y estos dos señores que están aquí son los culpables de eso. En Gallarda Lid, de la culpa, ¿ok? Ellos son los culpables porque el día que yo entré a la iglesia, el pastor dio su sermón o su charla. Yo tengo muy poco tiempo conociendo al Señor. Y entonces, una vez que salimos de la iglesia, le formé un lío a esta señora que está aquí diciéndole, le contaste la vida nuestra al pastor. Y los 5 domingos siguientes, todos esos eran para mí. Yo creo que se le ocurre a todos, ¿verdad que sí? Siempre nos ocurre que siempre Dios utiliza a nuestros pastores para hacernos ver muchas cosas y principalmente la verdad. Ojalá todas aquellas parejas que de alguna u otra manera están presentando adversidades en su matrimonio pudieran seguir al pie de la letra ese manual que está allí, y así lograrán verdaderamente recomponer y alegrar a muchas vidas. Bueno, mi amor, era corto. Sí, era corto y él no quería hablar. Yo le dije, no, habla tú primero porque usted es el sacerdote. Así que hable usted. Bueno, yo creo que mi esposo dijo bastante. No le vamos a restar tiempo a nuestros amados pastores, que no los voy a mirar. Han sido instrumento de Dios para lo que ha sucedido. Llegó una oveja, yo creo que más bien era una cabra loca a la iglesia. Yo llegué primero y después oré mucho para que él no llegara, pero bueno, Dios no escuchó mi oración, gracias a Dios. Y bueno, después él llegó. Y hoy en día, bueno, en febrero nos casamos por la iglesia. No. A pesar de tener 2 matrimonios, el de nosotros también, el primero, mi mamá nos obligó. En el segundo, digamos que las circunstancias en las que llegamos a este país nos obligó. Y le doy muchas gracias hoy a Dios, porque si no hubiese estado casada por esas circunstancias, yo creo que no estuviera con él. Porque les digo que busqué, mi intensidad de conocer el diseño que Dios hizo del matrimonio era para divorciarme, y por ningún lado lo encontré. Así que hoy estamos aquí y damos inmensas gracias a Dios por la vida de estas 2 personas que supieron hablarnos con carácter, con la palabra, y no ceder quizás a muchas manipulaciones y sobarnos la enfermedad que traíamos en nuestra cabeza, sino que se sostuvieron sobre la roca que es Cristo y nos enseñaron la verdad. Así que sin más que decir, o por ahora que aún tengo voz, nuestros amados pastores Hugo y Brigitte.
Ay, Señor. Si antes era una unción aquí de decir la verdad, ahora es una unción de llorar. De verdad le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y bueno, como decimos los pastores, testimonios como los de Gary, los de Durbin y lo de todas las personas que están a nuestro alrededor son las que nos llenan de fuerza, ¿verdad? Esa es nuestra recompensa como pastores, realmente. Esa es nuestra recompensa y es una gran recompensa. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor y darle la gloria y la honra a Él? Entonces, amor, ¿cómo te sientes? Cuéntame. No, yo estoy, agradecida con Dios, y como hablábamos en nuestra primera conferencia, creo que en nuestras historias convergen tantas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Hay una mano invisible, como dice la palabra de Dios, que no duerme el que cuida de nosotros. Ellos lo contaron en pocos minutos, pero es una gran historia en donde muchas personas intervinieron, donde muchos hombres y mujeres de Dios oraron, estuvieron allí alrededor de ellos. Y no solamente fueron ellos bendecidos, sino nosotros también, porque llegaron en un momento de nuestras vidas donde nuestra fe estaba siendo probada. Cuando hablamos del propósito de lo que Dios hacía en la vida de nosotros, los dos coincidimos fidelidad, porque en los 10 años que llevamos en este país vinimos a servir a Dios, dejamos en Colombia todo, llevamos allá una vida bivocacional, servíamos al Señor, pero estábamos en nuestros negocios, en nuestros asuntos, pero vinimos a servirle a Dios aquí por completo, con una niña de 4 meses, a un país que no conocíamos, ni su idioma, ni su gente, ni sus costumbres, nada. Entonces era un nuevo comienzo en muchas cosas. Y en ese momento que llegan Gary y Durbin, estábamos ministerialmente en un momento en el que veíamos alrededor y veíamos como sequedad, como Señor, ¿será que vale la pena seguir? Yo le decía a Hugo, pero si vinimos a servirle a Dios y servir a Dios se supone que tienen que ser milagros continuos y tiene que ser un avivar, y yo no veo nada de eso, entonces mejor vámonos a Colombia. Y en ese momento no solo nosotros, sino toda la iglesia fue testigo de ese milagro. Y me acuerdo cuando ellos nos invitaron a cenar para contarnos, porque recuerdo que cuando hacíamos las actividades y la hermana que siempre llamaba, mira, te tocan los panes a ti a repartir, y entonces llamaban a Durbin y Durbin decía, llámenlo a él que él es otra cosa. Entonces todos fuimos testigos, porque era el papá de mis hijos. Cuando decíamos, bueno, él es el papá de mis hijos, él no es mi esposo. Entonces toda la iglesia fue testigo de eso, y cuando nosotros vemos los milagros de Dios, yo creo que eso es irresistible, ¿verdad? Cuando alguien ve la mano de Dios, el obrar de Dios de una manera tan impresionante. Y yo le decía, como dijo la pastora Erika ahora, eso es gasolina para nosotros, porque nosotros no vinimos aquí como muchas familias vienen a comenzar un proyecto de vida y a hacer dinero y a montar negocios. No, al contrario, dejamos eso en Colombia y vinimos a servirle a Dios. Entonces nuestra recompensa era esa: vinimos a servirte, Señor, queremos verte a ti obrar, como obraste en la vida de mi esposo, como a lo largo de nuestra vida. Veníamos de una iglesia avivada donde la gente hacía filas para entrar, donde miles de personas llegaban un domingo, y nosotros venimos a llamar a la gente, a recordarle, oigan, el domingo hay reunión. Cuando allá teníamos que decirle, espérense que todavía no se acaba el servicio, y las filas allí afuera, y mejor dicho, veníamos aquí. Recuerden que el domingo no vayan a faltar. Oye, hermano, el domingo tenemos reunión. Y yo creo que definitivamente nuestro carácter, nuestra fe fue probada con fuego, pero hemos sido recompensados y compensados cuando vemos historias como las de Gary y Durbin, porque fue un milagro que los alcanzó a ellos, que milagrosamente sus hijos fueron restaurados, donde el poder que ese plan que el enemigo había trazado para ellos fue totalmente anulado, y de una manera sobrenatural, de una manera muy, muy impresionante. Entonces, bueno, quiero decirles que vale la pena servir a Dios, vale la pena ser pacientes, y no solo desde el pastorado, porque esto es solo una faceta del servicio a Dios, pero vale la pena insistir, y como la palabra de Dios dice, no nos cansemos
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y se trata de eso, así que creo que también es una palabra para animarles a todos los matrimonios. No se cansen de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo van a cegar si no desmayan. Diga que tiene a su lado a su esposo, a su esposa, digan, no nos cansemos de hacer bien. Amén. Y ciertamente sé en el nombre de Jesús que van a cosechar, que van a recibir buenos frutos de esa buena siembra que están haciendo. Este tiempo es una siembra. Y yo creo en el nombre de Jesús que todos ustedes son tierra fértil, donde la semilla no se ahoga, sino que da fruto y fruto abundante. Amén, así es. Vamos a hacer algo. Colóquese sobre sus pies. Tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio espiritual, ¿ok? Háganse espacio así. Pueden, exacto. Van a hacer lo siguiente, ¿ok? Levanten sus manos bien arriba y digan, si yo estoy arriba, arriba, pero estírese, arriba, arriba. Y Cristo abajo, 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 abajo. No avanzo, no avanzo, no avanzo. Pero si Cristo está arriba, 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 y yo abajo, 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 entonces avanzo, avanzo, avanzo. Despiértese. Pueden tomar asiento. Yo iba a decir, pastor, yo quiero que nos pongan las avispas de Juan Luis Guerra para despertar a esta gente, pero ya mi esposo ya hizo la tarea, ya quedamos despiertos. Exactamente. Entonces, miren, vamos a hablar acerca de la felicidad en el matrimonio, pero vamos a tocar un tema específico. Pero antes de eso, yo quiero decirles algo acá. Lo que Dios nos está permitiendo hacer es compartirle la verdad de Dios. ¿Okay? Yo trabajé por mucho tiempo en bancos en Colombia, fui banquero, pero era porque yo era cajero, no porque... No, dueño de banco. Fuimos colegas. Trabajé en el Citibank y el entrenamiento que nos daban a nosotros antes de ir a trabajar es que nos metían por 3 días en un lugar de entrenamiento y nos enseñaban todo lo que eran los títulos valor, pero los reales. O sea, nos mostraban lo que era un cheque real, un billete real, un título valor real, y nos enseñaban todas las características de eso. Nos ponían a tocarlos, a revisarlo, todo eso. ¿Por qué hacían eso? Yo la verdad pensé que cuando iba a ir ahí, lo que me iban a mostrar era lo falso, pero fue todo lo contrario. Lo que me mostraron era lo real, lo verdadero. Ahora, cuando salimos de allí, cuando yo salí de allí y yo estaba ejerciendo mi labor de banquero, de cajero, me sorprendí porque cuando la primera vez que me intentaron meter un billete falso, luego lo toqué, supe que era falso. ¿Por qué? Porque conocí la verdad. Y eso es lo que dice la Biblia. Y conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Y sabe, en este tiempo necesitamos conocer la verdad como nunca antes. La Biblia dice que el enemigo es el papá de la mentira, el padre de la mentira. Y lo peligroso de una mentira es que la mejor mentira es la que más se parece a la verdad. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que ser entrenados en la verdad para que cualquier mentira, aunque se parezca a la verdad, nosotros podamos identificarla y sacarla de nuestras vidas. Y eso es lo que hemos estado acá dirigidos por el Señor, tratando de hacer el Team Díaz, el Team Parada, todos los que hemos participado acá, compartiéndole lo que es la verdad acerca del matrimonio. Amén. Pero como lo hemos insistido, no solo que lo oigamos, sino que lo llevemos a la práctica. Me llama la atención un pasaje de Éxodo 40, donde si usted lee ese capítulo, usted va a encontrar que dice 8 veces que Moisés hizo todo como le fue indicado. 8 veces aparece esa frase, dice Moisés hizo todo como le fue indicado. Por allá Hebreos va a decir que Moisés hizo todo conforme al diseño que se le fue mostrado. Ahora, al finalizar el capítulo 40 de Éxodo, tú vas a encontrar que luego que Moisés hizo todo como se le fue indicado, la nube se posó sobre el tabernáculo y el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios.
Porque cuando hacemos las cosas de Dios, a la manera de Dios, la gloria de Dios llena lo que tú y yo hagamos. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo durante estos 3 días. Estamos conociendo esa verdad. Pero salimos de acá a vivir esa verdad, a practicar esa verdad. Y la gloria de Dios, déjame decirte, va a llenar tu casa, va a llenar tu matrimonio, va a llenar tu familia. Tú vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Amén. Y vamos a empezar entonces este tiempo leyendo lo que dice Filipenses, amor, por favor. Filipenses 2, del 1 al 2. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Exactamente. Entonces, hoy vamos a tocar solamente este tema acerca de cómo experimentar la felicidad en el matrimonio. Y la felicidad en el matrimonio se experimenta cuando aprendemos a amarnos los unos a los otros. ¿Ok? ¿Qué hace el escenario del matrimonio? En el escenario del matrimonio vamos a amar, vamos a dar, vamos a servir. El peor error que una pareja puede cometer es cuando piensa que en el matrimonio va a buscar algo. Cuando uno va con esa actitud se queda sin nada. Pero cuando tú vas a dar todo, sales con todo. Porque cuando yo voy dispuesto a darlo todo y mi esposa viene dispuesta a darlo todo, los dos recibimos todo. Amén. Entonces, la felicidad en el matrimonio es el resultado de expresarnos el amor mutuamente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene una manera particular de sentirse amado. ¿Ok? O sea, yo como pareja, como esposo de ella, tengo que aprender cómo ella se siente amada. ¿Verdad? Porque yo puedo estar tratando de que ella se sienta amada y resulta que el lenguaje que yo le estoy expresando a ella no es el lenguaje que ella entiende como amor, ¿verdad? Hay un libro sobre eso, los 5 lenguajes del amor. Por ejemplo, cuéntanos acá, ¿cómo tú te sientes amada? A los hombres les gusta exponerse, ¿verdad? No, ya a esta altura ya, imagínense, ¿sí o no? Bueno, nosotros hicimos en alguna oportunidad en un ejercicio de parejas y descubrimos que estábamos en vías contrarias. Ese día mi esposo entendió que no me puede dar flores. La única que me gusta es la orquídea. Que mi lenguaje de amor y que la manera como yo me sentía más amada, o sea, una manifestación práctica, como han pedido muchos, era en actos de servicio y palabras de afirmación, más que con regalos. Cuando mi esposo me dice, por ejemplo, no, yo me ocupo de las niñas hoy, yo les hago el desayuno, cosas como esas, descubrí que era, bueno, él descubrió que era el lenguaje que a mí que más me llegaba al corazón, los actos de servicio y las palabras de afirmación, cuando honra, cuando expresa lo bien que se siente con algo que hice, cuando exalto una labor que realizo, un trabajo que hago. Entonces, esos son mis 2 lenguajes con los que me siento más agradada. Así es. Mire, y yo he descubierto algo, ¿no? A manera personal. Ella tiene su lenguaje, pero hay cosas que yo quiero expresarle. A mí me gusta regalarle flores. Entonces ahora le regalo flores y también la atiendo. Entonces yo me siento satisfecho porque me gusta regalarle flores y ella también entiende lo que yo le quiero decir porque también hago lo que entiendo como ella entiende que yo la amo a ella. Pero que también. sean orquídeas, que solo hay que darle agua una vez a la semana. Que no hay que atenderla mucho. Que no requiere mucha atención. Así que es un buen ejercicio para comenzar a experimentar la felicidad en el amor, ese escenario correcto, a descubrir cómo tu pareja se siente amada, cómo tu esposo se siente amado, cómo tu esposa se siente amada y poner en práctica esto. Ahora, en este pasaje que nosotros acabamos de leer del apóstol Pablo, él menciona varias cosas que nos deben estimular a hacerlo, ¿ok? Que nos deben motivar a expresar el amor, porque a veces a la gente le cuesta expresar el amor. Sí. A veces les cuesta hacerlo, pero miren, hay cosas interesantísimas
que Pablo dice acá en Filipenses 2, del 1 al 2, que deben estimularnos. Él dice, hay algún estímulo, ojo a esto, de pertenecer a Cristo. ¿Cuántos pertenecen aquí a Cristo? ¿Cuántos están agradecidos con Cristo? ¿Cuántos le dan gracias a Cristo porque te salvó, porque te rescató? Entonces lo que Pablo dice es y eso es suficiente para ti. Entonces que eso te motive a expresarle el amor a tu pareja. ¿Hay algún estímulo en Cristo? Ama a tu esposo. ¿Hay algún estímulo en Cristo? ¿En algo te puede estimular Cristo? Sí, como lo acabamos de decir. Bueno, entonces traduce eso en expresarle tu amor a tu pareja. Dice Pablo también, ¿hay algún consuelo en su amor? ¿Alguien aquí ha sido consolado por el amor de Jesús? El amor de Jesús es único. Creo que todos coincidimos acá que nadie nos ha amado como Jesús nos ama. ¿Sí o no? Fue ese amor único que no lo habíamos conocido de parte de nadie, que nos cambió y nos transformó la vida. Estamos acá porque Él nos amó primero. Porque su amor es único, porque su amor es incondicional. Acá nadie de los que estamos acá, Jesús nos pidió algo como condición para que Él nos amara. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y entonces Pablo dice, si tú has experimentado ese amor, que ese amor te estimule a ti a amar a tu pareja. Pablo dice también, ¿hay alguna comunión con el Espíritu Santo? ¿Alguien aquí tiene el Espíritu Santo? Mire, lo que Pablo está diciendo acá es que si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo te debe conducir a expresarle tu amor a tu pareja. Amar a tu pareja. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Nos conduce a toda verdad. Porque a veces estamos en un estado de engaño donde el enemigo nos ha llenado la cabeza de tanta mentira que nos cuesta expresar el amor a nuestra pareja. Y entonces Pablo dice, cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, Él quita toda mentira, te lleva a toda verdad y te lleva a expresarle de manera correcta tu amor a tu pareja. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, nos ayuda en nuestras debilidades, revela a Cristo a nuestras vidas y nos recuerda la palabra de Dios. Y Pablo termina diciendo, tienen ustedes un corazón tierno y compasivo. Es decir, un corazón tierno y compasivo es un corazón sensible, un corazón misericordioso. Apela Pablo a esto. Si tú tienes un corazón sensible y un corazón misericordioso, entonces eso te debe motivar a expresarle tu amor a tu pareja. Ahora, teniendo como base todo lo que Pablo dice acá en Filipenses, podemos decir entonces que el amor, ojo a esto, que debemos expresarnos en nuestro matrimonio es la misma clase de amor que de Jesús hemos recibido. ¿Cuál es el amor que Dios quiere que tú y yo nos expresemos, que nos expresemos en el matrimonio? La misma clase de amor que de parte de Jesús hemos recibido. Jesús dijo en Juan, amor, léelo por favor, Juan 13. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el amor que debe abundar en nuestra relación matrimonial? El mismo amor que de parte de Jesús hemos recibido. Debemos amarnos los unos a los otros, así como Jesús nos ama a nosotros. Preguntaban acerca del propósito del matrimonio aquí en la tierra. Es ese. Uno de los propósitos del matrimonio es que a través del matrimonio nosotros podamos ser un testimonio de Cristo aquí en la tierra. De hecho, comparan la relación de Cristo con la iglesia con la relación entre el esposo y la esposa. Miren lo poderoso que es nuestro matrimonio. Y por eso necesitamos aprender a amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama a nosotros. Así que es bueno preguntarnos también en esta tarde, ¿estoy amando a mi pareja así como Jesús me ama a mí? Y vamos entonces, en esto vamos a centrar la enseñanza de hoy, porque en la Biblia encontramos un pasaje que nos habla acerca de ese amor, acerca del amor de Cristo, para que nosotros podamos expresarnos este amor. Y mi esposa nos va a leer lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 21 al 29. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Ok, entonces ojo a esto, que este pasaje es bien importante. Y con esto estamos cerrando esta conferencia. Y lo que vamos a hablar en este momento es acerca del sometimiento. Cómo el sometimiento actúa en nuestra relación matrimonial para que en nuestro matrimonio experimentemos hombres y mujeres felices, que disfruten su matrimonio, que disfruten su relación matrimonial, que su matrimonio sea un gozo, sea un deleite, no sea una carga, no sea algo que tú tengas que resistir, sino algo que en lo cual tú puedas deleitarte y gozarte diariamente. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Amén. Entonces miren, lo primero es lo que dice Efesios 5:21, y eso va a traer claridad acá hoy, Pastor Wilson. Porque Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces uno a veces escucha por ahí, eso no sucede acá, sonrían que Cristo les ama. Uno a veces escucha por ahí a hombres exigiéndole a su pareja que se someta a ellos, pero ellos no saben someterse a su esposa. Y Efesios dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, el sometimiento es en ambas direcciones, sino que se manifiesta de forma diferente. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo se somete la mujer a su esposo y cómo el esposo se somete a su mujer. Ok, entonces mi esposa, ahí estoy, soy todo tuyo. Bueno, aquí hay por lo menos más de 50 testigos, así que estamos bien. Bueno, y me encanta esto porque la sola palabra sometimiento genera resistencia. Nosotros quizás, la mayoría de los que... ¿Quién viene por primera vez a un escenario de iglesia cristiano? Bueno, Jessy, de pareja, un evento de pareja, pero ya has escuchado la palabra, ¿verdad? La palabra ya la has escuchado. Entonces... ¿Qué más? ¿Por allá hay alguien? Sí. Ok. Ah, bueno, excelente. Un aplauso para ellos, por favor. Eso. Qué lindo. Y cuando te hablan de sometimiento, ¿qué se te viene a la mente cuando te dice te tienes que someter a la autoridad de tu esposo? Obediencia. ¿Y el esposo qué dice? Cuando le dicen que su esposa se debe someter a su autoridad, ¿qué se le viene a la mente? Honra. Oh, pero esta parejita está muy bien, Dios mío. Eso. Sí, qué wow. bellos. Son muy juiciosos. Okay, hermoso, buenísimo. Hermoso, pero para muchos no es así. Para muchos la palabra sometimiento, además que ha sido mal enseñada y sobre todo con todos los movimientos que se han generado, entonces generan en nosotras una resistencia. Además que en muchos matrimonios la figura del esposo no es lo que muchas desean, ¿verdad? Entonces se hace como inconcebible yo someterme a un hombre maltratador. Se me hace inconcebible someterme a un hombre que no me honra, a un hombre que no me respeta. Y por eso estos escenarios son tan importantes, porque debemos conocer la verdad. ¿La qué? La verdad. Hermanos, están dormidos. ¿La qué? Y esta es una verdad bien importante porque todos estamos casados y necesitamos tener bien claro estos conceptos, tener bien claro el fundamento bíblico, no lo que el pastor Hugo piensa, lo que el pastor Wilson dice, sino lo que la palabra de Dios establece y nosotros venimos a compartirla hoy. Y dice así: oídos mujeres y hombres, yo las represento a ustedes, así que no se preocupen.
Dice Efesios 5, 22 al 24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y me encanta porque cuando leemos detenidamente este versículo, la base del sometimiento, la base de esta relación es el amor. Y un amor, no cualquier tipo de amor, sino el amor de Cristo con su iglesia. Así que el sometimiento en términos de la palabra de Dios y lo que Dios espera de nosotros como matrimonio no tiene nada que ver con una persona que está subyugada, con una persona que está pisada, con una persona que solo recibe órdenes, a un hombre que nada tiene que ver con el sometimiento a Cristo. Estamos hablando sobre la base del amor. De hecho, cuando a Jesús le preguntan, dice, toda la Biblia, toda la ley, los profetas, ¿quieren resumirla en algo? Amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, desde esa base, el sometimiento está fundamentado en el amor, y un amor correcto, el amor de Cristo, el amor que tiene Cristo por su iglesia. Así que es importante tener en cuenta que someterse no tiene nada que ver con un valor inferior que el otro tiene. Sí. De ninguna manera. No quiere decir tampoco que el esposo es de alguna manera de mayor valor o de más importancia o tiene un lugar de superioridad en el hogar. Ante los ojos de Dios, creo que mi esposo lo dejaba bien claro, tenemos el mismo compromiso de someternos los unos a los otros. Realmente nosotros cuando encontramos a nuestros esposos, cuando la mujer encuentra al esposo, encuentra una pauta para conducirse. Y la pauta para nosotros someternos a nuestros esposos es como la iglesia se somete a la autoridad de Cristo. Quiero leerles en 1 de Pedro 3, 1 al 4, dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Creo que hablamos un poquito de eso en las preguntas. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Y qué bueno conocer esas verdades, porque vivimos en un mundo donde sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y él establece sus mentiras, porque no podemos decir verdades sino sus mentiras, pero trata de establecerlas. Y desafortunadamente hoy la mujer, el valor que nos damos como mujer o que la sociedad intenta, el vínculo y el valor de la mujer está dado por su belleza, ¿verdad? Todas tienen su mirada puesta en una imagen, pero la palabra hoy desmonta totalmente eso y dice, por el contrario, procuremos un espíritu tierno y sereno, ¿verdad? No tan centradas en la belleza exterior, sino en que Dios pueda trabajar en nuestro interior, en nuestro ser interior. Y hay 4 cosas que quiero rescatar de esto que acabo de leer. Y la primera es que las mujeres debemos aceptar la autoridad de nuestros esposos. Dígale a su esposo, acepto tu autoridad. Gracias. Acepto la autoridad, y eso es una bendición, porque el aceptar la autoridad de los hombres, de nuestros esposos, es aceptar dirección. Un hombre que se somete a Cristo es un hombre que cuando yo me someto a Él, me voy a sentir dirigida, me voy a sentir en descanso, voy a sentir paz, voy a sentir confianza, voy a sentir seguridad. Porque no hay nada más lindo que un hombre sometido a la obediencia de Cristo y que nos pueda dirigir a nosotras en nuestro hogar. Cuando un hombre te habla con la sabiduría de Dios, bueno, a mí me ha tocado algunas veces, porque nosotros no venimos a mostrar aquí imágenes de perfección, somos seres de la vida real y todos procuramos vivir bajo estos conceptos, pero tenemos luchas como cualquiera de ustedes. Nosotros enseñamos la palabra y tenemos la bendición
que es esa espada de doble filo que mientras la enseñamos igualmente talla hondo en nuestro corazón, pero tenemos luchas. Y bueno, ustedes hablaban de algo, tú decías, yo soy un poco débil a veces en mi fe, y a mí me ha pasado a veces con mi esposo, y él me dice una palabra con mucha serenidad y yo soy más emotiva y más impulsiva, y yo trato de decirle, no, tenemos que tener una fe responsable. Una fe responsable, que es un mal concepto, porque cuando le hablo de fe responsable es de algunas cosas que yo humanamente creo que hemos debido hacer, y él, con toda la serenidad del caso, porque es una de sus virtudes, su paciencia, él me dice, no, yo descanso en Dios y Dios tiene el control. Y yo creo que no he terminado de darle mi sermón. Mi sermón cuando el Señor trae una respuesta así contundente. Así es. Que me lleva a confirmar cada día que es una bendición poder someterme a la autoridad de mi esposo, a que cuando él dice algo, no lo dice en necedad, no lo dice por ganar la discusión que tenemos, sino porque dirigido por Dios da pasos que me dan paz a mí. Así que, mujeres, oremos para que tengamos hombres que se sometan a la autoridad de Dios. Así es. Para que nosotros en descanso, en confianza, y qué rico, ¿verdad? Es como los bebés que van en coche. Tenemos el privilegio de que nuestros esposos tienen tremenda responsabilidad, porque cuando el hombre conduce el hogar, las mujeres vamos relajadas, siguiendo los pasos de nuestro amado, que orando cerca por de nosotros. Miren, hay la última pregunta que hicieron acerca de cómo se planeaba con la Biblia, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Yo respondí un poco acerca de cómo primero tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar. Pero ahorita que estaba, después que quedamos allí, el Señor puso una palabra, me recordó la palabra de Josué, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida. Lo mejor de Dios era darle un plan. Toma, claro, y ves y hazlo. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Josué. Escucha lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que hagas conforme en ella está escrito, y entonces eso hará que tu camino prospere. O sea, ese era el plan. Y qué bueno, mire, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no es darnos un mapa. El plan de Dios es establecer una relación. amén. ¿Quieres planear con Dios? Ten una relación con Él. Exacto. Diaria, constante. Medita en su palabra de día y de noche, y cada día Él te va a indicar lo que tú tienes que hacer. Y nosotros como esposos vamos a recibir la dirección, amén, vamos a recibir la autoridad de Dios y la bendición de Dios, para que en todo lo que hagamos seamos prosperados por Él. amén. Amén. Así es, así que aceptemos la autoridad de nuestros esposos, y eso va a traer dirección, va a traer paz, descanso y confianza. Así que es nuestra oración como esposas hoy, que nuestras oraciones podamos ser intencionales en decir, Señor, dirige a mi esposo, que él tenga una conexión y una cercanía contigo constante y profunda, que lo lleve a dirigirnos como debe ser, bajo tu palabra, bajo tu voluntad. Porque, bueno, lo extraigo de ahí, estamos en 1 de Pedro 3, del 1 al 4. Luego dice, la vida recta, dice, vamos a leer. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Así que una vida recta tiene la capacidad de inspirar, ¿verdad? Una vida recta tiene la capacidad de inspirar a otros, ¿verdad? A ese sometimiento, que podamos tener una vida recta delante de Dios, y eso va a inspirar aún al esposo, que como lo dice ahí puntualmente, aún cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Así que nuestro sometimiento a la autoridad de nuestros esposos y una vida recta que nosotros llevemos delante de Dios hablará a ellos sin palabras. Luego dice, lo tercero que puedo extraer de ese versículo es que debemos tener una conducta respetuosa. Dice, ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Y una conducta respetuosa está muy ligada a lo que hablábamos también en medio de las preguntas, y creo que también
el Team Parada lo mencionaba un poco, y es acerca de la validación o la aceptación. Cuando nosotros respetamos a nuestros esposos, eso está ligado a la validación, que no necesariamente es resignarnos a decir él es así y yo lo acepto así. Es validar que pueda estar teniendo esa lucha, que tenga ese defecto de carácter, pero esperando que su relación con Dios le lleve a libertad, ¿verdad? Que nuestra paciencia cumpla su obra en nosotros. Yo quiero decir algo, amor. Estamos hablando de cómo la mujer se somete al esposo, ¿no? Y mi esposa está hablando de que la mujer se somete a su esposo teniendo una conducta respetuosa, ¿verdad? Y ese respeto tiene que ver con muchas cosas. Y hay algo en lo cual se ha hecho énfasis desde el principio. Creo que todo lo hemos dicho y lo hemos mencionado en nuestras conferencias. Y es de aceptar al otro, no tratar de cambiar al otro. Eso es respeto, ¿ok? Porque el peor error que un esposo o una esposa puede hacer es querer que el otro sea como él. Porque esa no es nuestro trabajo. Además, el otro no tiene que ser como yo soy. El otro tiene que ser como Cristo. Amén. Esa es la meta de cada uno de nosotros De en el matrimonio. Que ella sea como Cristo y que yo sea como Cristo. Amén. Y cuando ambos somos como Cristo, en esa unidad sí va a haber bendición para ambos. Así es. Y una conducta respetuosa también nos da un camino más fácil a la exhortación y al crecimiento como pareja, ¿verdad? Yo creo que esas conversaciones las tenemos constantemente, porque el relacionarnos respetuosamente nos permite que nuestra pareja, cuando yo me someto en respeto, en una actitud de respeto a mi esposo, eso le da una apertura a él para bendecirme a mí, e igualmente es una puerta abierta para que yo pueda hacerlo crecer a él. Así que debemos pedirle a Dios que nos permita mantenernos como mujeres en una conducta respetuosa. Y por último, ahí en el versículo dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así que debemos someternos a la autoridad de nuestros esposos con un espíritu tierno y sereno. Es decir, permitir que Dios trabaje en nuestro ser, en nuestro corazón. Y cuando la palabra habla de corazón, habla de cómo sentimos, de cómo pensamos y de nuestra voluntad, de cómo nos conducimos. Así que debemos conducirnos en nuestra relación con un espíritu, diga, un espíritu tierno y sereno. Dígalo duro para que se despierte el que se me quiera dormir. Tierno y sereno, amén. Dígale, un espíritu tierno. Que el esposo le diga a la esposa: amor, tienes que tener un espíritu tierno y sereno. ¿Ok? Amén. Y yo sé que pareciera una tarea difícil, pero en el día a día de nuestra relación con Dios, Dios va trabajando en esas áreas de nuestra vida y nos permite como mujeres someternos en esa dirección, en ternura y serenidad a la autoridad de nuestros esposos. Un espíritu sereno no da lugar a la competitividad. Yo creo que tú también lo mencionabas, amor. Ahí entre lo que hemos hablado nos hemos adelantado un poco, porque cuando nosotros tenemos esa ternura, ese corazón enseñable, siempre vamos a pensar en el bien común. Cuando yo me someto a mi esposo con un espíritu tierno y sereno, cierro totalmente la puerta a cualquier espíritu de competencia que se quiera levantar, y entendemos que trabajamos por un bien común. Así es. Cuando Juanca le decía, creo que fue Juanca el que decía, yo no soy tu enemigo. Ajá. Me dio mucha risa porque yo le dije, se parece tanto a ti. Porque mi esposo en algunas discusiones varias veces me decía, yo no soy tu enemigo. Y eso fue algo en lo que ya nosotros crecimos demasiado, porque eso fue hace pero de verdad, fue algo en lo que nosotros crecimos, porque cuando él me decía algunas cosas, yo era como que lo veía como mi enemigo, literal. Yo decía, por eso nadie lo había visto en mí, tú eres el único que me ha dicho a mí eso. Decía, a mí nunca nadie me había visto así, yo no sé de dónde tú sacas eso. Y era como una resistencia que yo ponía y cero sometimiento, pero cuando entendí que era así, cuando entendí que lo que él quería era el bien de los dos, porque al crecer yo, crece él, al ser bendecida yo, es bendecido él. Pudo Dios, el Espíritu Santo de Dios, trabajar en mí un espíritu tierno y sereno. Así que
recibo tu consejo y tu Gracias. mirada. Y un corazón, un espíritu tierno y sereno no da lugar a pensar en que tenemos que ganar la batalla. No es una batalla, no es una lucha de fuerzas, De poderes. sino la búsqueda de un bien común, la búsqueda de obedecer a Dios sobre todas las cosas, porque ni siquiera es el bien nuestro, sino en obediencia a Cristo, en sometimiento a Dios, nosotros somos profundamente bendecidos. Así que no hay nada mejor que un hombre y una mujer sometidos a la obediencia de Cristo. El matrimonio, de acuerdo con el diseño de Dios, es una relación que devuelve amor por amor y servicio por servicio. Es un intercambio de amor y de servicio. Constantemente nosotros estamos sirviendo a nuestra pareja desde diferentes miradas, desde diferentes contextos. El matrimonio es un escenario de servicio y es un escenario de amor, donde el amor de Dios toma el control de nuestra relación, donde el amor de Dios moldea nuestro carácter, donde el amor de Dios rompe con pensamientos equivocados, con sistemas de creencias equivocados que hemos arrastrado, porque el amor de Dios es perfecto. Y nuestra mirada, y quiero dejarlo ahí en su corazón, si hay algo que debe quedar ahí en ustedes esta tarde, este día, es que es de ambos, sometidos el uno y el otro a la obediencia de Cristo. Así que tienes tú Así la es. palabra, amor. Entonces recordemos las 4 cosas que acaba de mencionar mi esposa de cómo la esposa se somete al esposo. Número 1, aceptando Acepta. la autoridad. Número 2, viviendo una vida recta. Número 3, teniendo una conducta respetuosa. Y número 4, desarrollando un espíritu tierno y sereno. Ahora nos toca a nosotros los hombres. ¿Cómo es el sometimiento en el hombre? ¿Ok? Y ojo, hombres, van a salir muy bendecidos de acá en esta tarde. Y por consiguiente las mujeres también. Miren, las mujeres están riéndose todas. Y eso lo vamos a extraer de lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29. Ojo lo que dice. Dice, esposos. ¿Cuántos esposos están acá? Date la mano. Bueno, prepárense y escuchen lo que el Señor les dice. Es el Señor el quien les dice. Es palabra de Dios para ustedes. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, después que Pablo dice eso, va a decir como Cristo amó a la iglesia. Y así es como Cristo espera que tú y yo amemos a nuestras esposas. Entonces él dice, él se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo, ¿cuántos esposos hay acá? Debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, miren esta clave que le está dando acá el Señor. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Así que vamos a ver entonces en esta tarde cómo nosotros los hombres nos sometemos a nuestras esposas. Y la pauta es lo que decíamos al principio. ¿Cómo lo podemos hacer? Sometiéndonos a Cristo. Si no nos sometemos a Cristo, no nos podemos someter los unos a los otros. Pero cuando nos sometemos a Cristo, cuando nos sometemos a su palabra, cuando nos sometemos a lo que Él dice, entonces nos vamos a someter los unos a los otros. Y vamos a construir una relación matrimonial donde vamos a experimentar la felicidad, el gozo de Dios en nuestras vidas. Así que, número 1, escuche esto: el sometimiento del hombre es amor que se entrega. Es amor que se entrega. El pasaje que leímos dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, ¿cómo el Señor quiere que nosotros nos sometamos a nuestras esposas? Amándolas con un amor que entrega. Porque el amor siempre entrega. No todo el que entrega ama, pero todo el que ama entrega. Yo no puedo decir que amo a alguien si no le he entregado algo, porque el amor siempre entrega.
¿Qué dice Juan 3:16? Al mundo, ¿qué hizo? Que entregó a su Hijo para salvarnos y rescatarnos a todos nosotros. Así que, ¿cómo nos sometemos nosotros desde el diseño de Dios a nuestras esposas, amándolas con un amor que entrega? Ahora, ¿cuánto es esa entrega? ¿Cuál es la medida de esa entrega? ¿Cuál es el porcentaje de esa entrega? Recuerde que el ejemplo es ¿quién? Cristo. Es decir, si tomamos el ejemplo de Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él se entregó completamente. Que Él estuvo, ojo, esposos, Él estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que tú ames a tus esposas? Sonrían, esposas, esta es una oportunidad maravillosa para ustedes. Que la ames hasta la muerte. Que estés dispuesto a dar tu vida por ella, a entregar tu vida por ella, a darlo todo por ella. El que se mete con mi esposa se mete en líos conmigo. Porque es un amor que entrega, es un amor que lo da todo. El llamado para nosotros como hombres es que estemos dispuestos a darlo todo por nuestras esposas, a dar nuestra vida por nuestras esposas, así como Cristo lo hizo por nosotros. Y de esa manera nuestro matrimonio va a ser bendecido. Así que esposos, prepárense para estar dispuestos a darlo todo por ellas. Amén. Número 2, el sometimiento del hombre. Ojo a esta me encanta. Esta me encanta. El sometimiento del hombre es amor que purifica. Es amor que purifica. El amor siempre nos hace mejores. El amor siempre purifica. Una atmósfera de amor trae crecimiento. ¿Por qué estamos tú y yo acá? Porque Cristo nos amó. La fuerza más poderosa que existe en la tierra es el amor. El amor lo cambia todo, el amor lo transforma todo, el amor produce un escenario de crecimiento. Por eso dice este pasaje de Efesios que leímos, que Él purificó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Purificó a la iglesia, lavándola. Ojo a esto, lavándola. Y aquí está algo muy interesante, con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Ahora, a mí lo que me capturó de este pasaje es que dice que Cristo purificó a la iglesia, lavándola con agua mediante la palabra. ¿Ok? Ojo, esposos, a esto. ¿Cómo Cristo quiere que nosotros purifiquemos a nuestras esposas? Con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen el poder de purificar, tienen el poder de cambiar, tienen el poder de transformar. La Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Es decir, si nosotros traemos esto a la palabra de Dios, o sea, la palabra, ¿cuál es la palabra que limpia? Es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios que actúa como un agua que limpia y purifica. Entonces, hombres, ¿cuántos hombres están acá? Levanten la mano los hombres. Ténganme ahí la mano levantada. Y esposas, miren a sus esposos. Los hombres tenemos la responsabilidad de someter nuestra boca a Cristo, para que las palabras que arrojemos sobre nuestras esposas sean palabras que limpien y que purifiquen, y que esas palabras las hagan cada vez más radiantes. Amén. Palabras que bendigan, palabras que honren, palabras que exalten, palabras que animen a nuestras esposas a ser cada día más como Cristo. Amén, amén, amén. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Somete tu boca a Cristo. Que lo que salga de tu boca sea la palabra de Cristo. Amén. Que cuando le vayas a decir algo a tu esposa, lo que salga de tu boca sea la palabra de Jesús. Mire, que tú y yo le hablemos a nuestras esposas como Cristo le hablaría a ella. ¿Cómo le hablaría Cristo a tu esposa? Tenemos un reto, ¿ok? Pero si nosotros nos sometemos a Él, entonces Él se va a manifestar a través de nosotros.
Porque la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, en su misma imagen, por el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros como hombres, miren, no estamos hablando aquí de religión. Estamos hablando de una relación con Cristo. Y cuando nos relacionamos con Él, Él nos cambia y nos transforma. Y nosotros nos convertimos en la imagen de Cristo en nuestro hogar, que es nuestra responsabilidad. Por eso la Biblia dice que somos sacerdotes, ¿sí o no? Entonces, como sacerdotes, como líderes, no el liderazgo del mundo. Nosotros no somos los líderes de nuestro hogar como el liderazgo del mundo. El liderazgo de Cristo está basado en el servicio. Ese es el liderazgo de Cristo, el servicio. Cuando la Biblia dice que somos líderes de nuestra esposa, es que estamos dispuestos a servirles a ella en todo lo que ellas necesitan. Entonces somos la imagen de Cristo para ella, somos la imagen de Cristo para nuestros hijos, somos la imagen de Cristo para nuestra familia, y Dios usa nuestras palabras para purificar a nuestras esposas. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿cómo están siendo las palabras que estoy arrojando sobre mi esposa? Ouch. ¿Es la palabra de Jesús o son motivadas por alguna otra fuente? Otra pregunta, hágase otra pregunta. Si mis palabras fueran como agua, ¿serían agua pura o agua contaminada? Otra pregunta. ¿Mis palabras producen brillo o sombras? Porque la Biblia dice que Jesús purifica a su iglesia, lavándola por medio de la palabra, haciéndola, la hace radiante para presentársela a sí mismo. Miren lo lindo que es. Cuando tú y yo como hombres aprendemos a purificar a nuestras esposas con nuestras palabras, nos las estamos presentando a nosotros mismos como una esposa radiante, sin mancha, sin arruga. Amén. Que cuando ella vaya por la calle, ella vaya siempre contenta. Que cuando salga de tu casa salga contenta porque ya tú le hiciste radiante con tus palabras. Le dice: mi amor, te ves hermosa, te ves linda. ¿Eso se lo está diciendo a ustedes o me lo está diciendo a mí? Ese verde te queda bien. Si así eres verde, ¿cómo serás madura? Oh my goodness. Recuerden que mi esposo es guajiro. Voy a leerles un pasaje, no está allí en las notas, pero lo recordé anoche. Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabes? Esa es la posición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nuestras palabras sean medicina para nuestras esposas. Que nuestra boca sea un instrumento de Dios para bendecir a nuestras esposas. Para sanar. Amén. Así que el sometimiento del hombre es amor que se entrega. El sometimiento del hombre es amor que purifica. Y número 3, y esta me encanta también. Cuando uno predica la palabra, todo le encanta, ¿sí o no? Juanca decía: este versículo me gusta mucho. Y después vos citaba otro: este versículo me gusta muchísimo. Es que es así. Entonces el sometimiento del hombre, ojo a esto, es amor que alimenta y cuida. Es amor que alimenta y cuida. Miren cómo dice el pasaje de Efesios que leímos, porque es bien interesante. Dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. O sea, aquí la palabra clave es que la amo a ella como a mi propio cuerpo. La alimento y la cuido como a mi propio cuerpo. Y cuando yo pensaba en esto, meditaba en lo siguiente: a nosotros nuestro cuerpo nos da señales de lo que necesita, ¿sí o no? Cuando tienes hambre te da una cuestión por acá, ¿sí o no? Si estás cansado, el cuerpo te dice que está cansado y tú sabes que necesitas ir a descansar. Si estás enfermo por algo, el cuerpo te da señales. Es decir, lo que nosotros aprendemos es a detectar el lenguaje de nuestro cuerpo. Y cuando aprendemos a leer nuestro cuerpo, sabemos cómo cuidarlo
y cómo sustentarlo. Entonces yo pensaba en esto. Como es como a mi propio cuerpo, yo tengo que tener una comunión con mi esposa tan profunda que yo pueda detectar lo que ella necesita para poderla cuidar y alimentar. Porque si yo no entiendo el lenguaje de ella puede estar pasando por una crisis y yo no darme cuenta y no poderle dar lo que ella necesita. Entonces yo como esposo tengo que aprender a conectarme con mi esposa. Yo no sé a cuánto les pasa esto, pero cuando ella está mal por algo, yo lo siento. Y siempre voy donde ella y le digo, ¿te está pasando algo? Porque es una cosa que yo me siento así como un desazón. Y yo tengo que ir donde ella a preguntarle si algo le está pasando. ¿Qué hice? Si hice algo mal. Uno se quiere poner bien y verdad. Eso cayó como un balde frío acá. No, incluso, claro, tengo que preguntarle porque a veces podemos hacer algo y no nos damos cuenta. Amor, ahora que tú dices eso y fuera de chiste, hay algo bien bonito porque cuando entendemos que es nuestro propio cuerpo, o sea que cuando tú me niegas algo a mí, cuando nuestros esposos, es como si se lo estuvieran negando a ellos mismos. Claro. Y tú cualquier necesidad que tu cuerpo tenga, tú la vas a suplir, ¿verdad? Si tienes sed, vas a tomar agua sin medida, o sea, hasta saciarte. Si tienes hambre, vas a comer hasta saciarte al punto que no te haga daño. Y hay cosas que pasan en la relación y son pensamientos que vienen también muy del mundo. Y es que si doy demasiado y si cuido demasiado, me muestro vulnerable. Y por eso hay que conocer la verdad de Cristo. Lo que Dios nos enseña hoy es que como esposos tenemos que dar sin medidas, porque somos uno, ¿verdad? Todo lo que yo le dé a mi esposo para su bien nunca va a ser de más. O sea, cuando hacemos el bien, al momento de dar el bien nunca hay exceso. Siempre voy a dar de manera desbordante porque es mi propio cuerpo. Somos uno solo. O sea, sin medida yo voy a bendecir a mi esposo, voy a bendecir a Hugo desbordantemente porque somos uno. Como decíamos al principio, se funden en un solo cuerpo. Todo lo que yo pueda hacer para bendecirlo a él es como que me estoy bendiciendo a mí misma, pero además que estoy en obediencia a Cristo. Así que dele sin medidas. Dígale a su esposo, dame sin medidas. Todo lo que tengas que darme, dame. En todo, sin medidas. Entonces nosotros como esposos necesitamos aprender a conocer el lenguaje de nuestras esposas. Así es. Cómo ellas expresan sus necesidades, sus carencias, cómo expresan ellas sus crisis emocionales, sus crisis de fe. Yo tengo que aprender a identificar eso. ¿Para qué? Para ser un proveedor. Así es. Porque ser proveedor no es solamente proveer lo físico, sino que proveer lo emocional y proveer lo espiritual también. Pero para poder proveer todo eso yo tengo que estar en intimidad con ella, en comunión con ella, leer lo que ella, que hace parte de mi cuerpo, como lo dice la palabra, me está diciendo. Y como decía ella, cuando ella tiene una necesidad y yo la suplo, es como si yo me estuviera bendiciendo a mí mismo. Porque ¿quién es el primer beneficiado en el matrimonio cuando tu esposa está bien? Yo le digo a ella, amor, si nosotros estamos mal, a mí todo me sale mal. Yo no sé a ustedes, pero cuando yo estoy peleado con ella, a mí nada me sale. No puedo pensar, no puedo ni leer la Biblia, no puedo nada. Yo necesito primero estar en paz con ella. Cuando estoy en paz con ella, pídame lo que usted quiera. ¿Verdad? Porque somos un mismo cuerpo. Y qué bueno que cada vez lo sintamos más de esa manera. Amén, amén. Porque mientras más lo sintamos de esa manera, más bendecido va a ser nuestro matrimonio. Como Cristo ama a la iglesia. Miren lo que dice la palabra. Y con esto quiero cerrar. Acerca de cómo el Señor lee nuestro lenguaje. Cómo Él nos conoce a nosotros. Y eso lo traducimos también a nuestro matrimonio. El Salmo 139, versículo 3 al 5. Es hermosa esta palabra. Dice, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Amén. Así quiere el Señor que tú ames a tu esposa. Amén. Así que, ¿cómo podemos construir un matrimonio donde podamos ver expresada
la felicidad de Dios, experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas cuando aprendemos a someternos los unos a los otros. Y caballeros, escuchen esto. Cuando tu sometimiento se expresa en un amor que se entrega, en un amor que purifica y en un amor que alimenta y cuida, entonces tú vas a tener una esposa que va a aceptar tu autoridad, que va a vivir una vida recta, que va a tener una conducta respetuosa y que va a desarrollar un espíritu tierno y sereno. Amén. Amén, amén. Así es, Señor. Gracias, Señor. Y tenemos por ahí el taller. Vamos a desarrollar ahí el taller. Les damos unos minuticos para que usted desarrolle ese taller y oramos. La última, exacto. ¿Es leyéndolo? Bueno, allí tienen en el taller de apoyo Efesios 5:21, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y la primera pregunta que tenemos es: ¿quiénes deben someterse? Según lo que dice Efesios 5:21, ¿quiénes deben someterse? Ok, ahí está clara, ¿no? Esa está clara. El que no la vea, oramos aquí para que la revelación del Señor les vaya. Efesios 5:21, lo voy a leer nuevamente, usted lo tiene ahí. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces la primera pregunta es: ¿quiénes deben someterse? La segunda pregunta es: ¿por qué deben someterse? ¿Quiénes deben someterse? ¿Por qué deben someterse? Y la tercera pregunta dice: ¿cómo debe expresar la esposa su sometimiento a su esposo? Y es completar lo que dice allí, lo que les compartió mi esposa. ¿Aceptar qué? Ajá. Número 2, viviendo una vida como. Exacto. Número 3, teniendo una conducta. Y número 4, desarrollando un espíritu. Exacto. Y la última pregunta es la parte del sometimiento en el hombre. El sometimiento del hombre es amor ¿qué? Que purifica. Ajá. El sometimiento del hombre es amor ¿qué? ¿Y la primera cuál es? Entrega. Ajá. Y el tercero, el sometimiento del hombre es amor ¿qué? Son dos.